Hola, buenos días, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es María Angélica Prieto Talora, soy estudiante de la UNAD, estudio el programa de Zootecnia y hoy vengo a exponerles sobre el trabajo de genética, proyecto de estadística de la tarea 3. Bueno, primero que nada nos ponían a organizar una tabla de menor a mayor, donde nos indican el animal y el peso, ¿sí? De una granja lechera. Entonces, esta es la tabla en desorden y esta es la tabla en orden. Bueno, a raíz de esas tablas nos ponen a determinar diferentes fórmulas y diferentes conceptos, los cuales nos dicen que tenemos que hallar el número de clases. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos esta fórmula que es 2.5, la raíz cuadrada de cuarta de n. Entonces, digamos, tenemos que n es la población de total de individuos. ¿Cuántos individuos hay en total? 80. Entonces a eso se le saca la raíz cuarta, lo cual lo multiplicamos por 2.5 y eso nos da 7,475, lo que sería el total del número de clases. Asimismo, también tenemos que determinar el intervalo y el rango. ¿Cómo hacemos? El intervalo se obtiene rango dividido el número de clases, ¿sí? Tenemos que entonces primero hallar el rango. ¿Cómo se halla el rango? Tenemos que es el valor de peso obtenido en la tabla 2, que fue la que organizamos, y tenemos que rango es igual a valor máximo menos valor mínimo. Entonces, el valor máximo que obtenemos acá es 27 y el valor mínimo es 11. Eso lo restamos, nos da 16, lo que quiere decir que rango es igual a 16. Entonces, para hallar el intervalo, tenemos que rango es 16, el número de clases es 7,475, quiere decir que eso se divide y nos da que el intervalo es 2,140. Eso sería el intervalo. Después nos piden determinar la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de la variación. Entonces, la media se halla adjuntando, perdón, el número, digo, el peso de los animales y se suman todos. Eso nos da 1364, ¿sí? Tenemos el total de esta suma y se divide por 80. Entonces, al dividir esto por 80 nos da 17,0. Eso sería la media. También vamos a hallar la mediana. ¿Cómo se halla la mediana? Organizamos los valores de menor a mayor y el número de la mitad es la mediana. Si organizamos en el peso de animales, para mí es considerado que el número de la mitad es el 17. Pero si lo organizamos en el número de animales, de mayor a menor, la mediana para mí es 40. También mismo vamos a hallar la moda. La moda se halla que es el número que más se repite con frecuencia en este número y en este caso de las tablas es el número 12, ya que se repite 11 veces como valor en la tabla. Bueno, también tenemos que hallar la varianza. La varianza se calcula con la siguiente fórmula, que es esta. Acá la podemos observar mejor. Entonces tenemos que, bueno, varianza es igual al término de conjuntos de datos de menos la medida de la muestra. eh, Se hace una sumatoria y pues obviamente se divide por el tamaño de la muestra, que es n-1, ¿sí? Entonces se hace la suma de los valores y luego se divide el número total de los elementos menos 1. Entonces tenemos toda esta ecuación digitando todo y eso lo dividimos por 80 y menos 1 y nos quiere dar el resultado de esta fórmula, que sería que la varianza es 24,3. Asimismo, tenemos que hallar la desviación estándar, que es sacando la raíz cuadrada de la varianza, la cual sería pues 24,30. Se le saca la raíz cuadrada y esto nos da 4.929. El coeficiente de variación se halla dividiendo la desviación estándar, que es 4.929, y la varianza, que es 24,30, lo cual nos da que el coeficiente de variación es igual a 202,83. Bueno, en esta tabla nos dan otros. En esta tabla nos piden que organicemos los datos en diferentes valores de clases, tubulación, valor de clase, frecuencia absoluta y frecuencia relativa.
Entonces, tenemos que los valores entre clases, pues se determina lo que obtenimos en el intervalo de las clases, lo cual sería así, de 11 a 13, de 14 a 16, de 17 a 19, de 20 a 22, de 23 a 25 y de 26 a 27. La tabulación es la cantidad de animales que están dentro del rango del intervalo de esas mismas clases. Entonces se pone que, bueno, ejemplo, que de 11 a 13 pues hay 23 y de 14 a 16 hay 15, ¿sí? De ahí sacamos el valor promedio del intervalo de clases. Entonces se saca que de 23 el intervalo de clases son 12. También hallamos pues la frecuencia absoluta, que es lo que corresponde al valor hallado en la columna 2 de la siguiente tabla. Entonces, esto que tenemos de tabulación pues, se vuelve y se copia en frecuencia absoluta. Asimismo, también vamos a hallar la frecuencia relativa, que corresponde al acumulado de la frecuencia absoluta obtenida en la columna 4. Em, También nos piden digitarlo esa tabla en un histograma, lo cual pues corresponde como a la siguiente manera, que se vería así, digamos sí, digitado y ya representado en el histograma, lo de la siguiente tabla. Bueno, por otro lado tenemos el otro punto que nos habla sobre, bueno, unos fenotipos de la variedad de diferentes o ciertas plantas, en donde nos dan diferentes cruzamientos y tenemos que obtener una serie de datos de los fenotípicos, en el cual tenemos que, pues, ver la cantidad de semillas y cómo se diferencian estas plantas, dependiendo, ejemplo, con semilla amarilla, forma lisa y de vainilla, cuánto es el total de cada característica de esas flores. Asimismo, vamos a sacar el fenotipo que tendría, digamos, yo lo quise representar como semillas amarillas A, los alelos de forma lisa B y pues los alelos verdes los representé con N. Entonces tenemos esos diferentes genotipos que tenemos obviamente el dominante y el recesivo representados en las diferentes letras de mayor a menor y de mayúscula a minúscula. De igual forma, así también tenemos que realizar un cruzamiento respectivo para obtener pues, la población esperada en este resultado de esta tabla. Aquí lo podemos ver. Y aquí también tenemos que diligenciar una tabla en donde podemos reconocer los resultados obtenidos al respecto de este otro problema en donde, bueno, tenemos los fenotipos de las diferentes clases de plantas, tenemos lo observado, que es el total que nos dieron, lo esperado, que se encuentre pues en estos fenotipos obtenidos, las desviaciones, que serían lo que no nos alcanza a dar, digamos, como exactamente se podría decir, y esto se halla el objetivo específico sobre, pues, por 2 también. Entonces, asimismo, pues tenemos un total de que son 19.500, digamos, fenotípicas del problema y se halla pues con un valor, digamos, de que hay una cierta posibilidad y hay una no posibilidad de que nos den los diferentes resultados que estamos buscando, porque a veces no todo es el 100% dependiendo sus rasgos o resultados en el experimento que tenemos obtenidos. Muchas gracias.